¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos de inmediato a revisar nuestra pregunta a Twitter para que participe dándonos su parecer. Se cumplen 7 años de lucha contra el terrorismo en Siria. Sabemos cuánto se ha perdido, pero cuánto se ha avanzado. Denos su opinión al respecto. Nuestro primer tema es Venezuela, sede de la 23ª Conferencia Extraordinaria del Consejo de Ministros y la segunda reunión de cooperación de la Asociación de Estados del Caribe. También en esta nación suramericana se recuerdan los 5 años del traslado del comandante Hugo Chávez al lugar donde reposa, el cuartel de la montaña. Vamos a ampliar. Durante las sesiones de la conferencia de la Asociación de Estados del Caribe, las discusiones han estado centradas en la reducción de riesgos y desastres naturales, como los huracanes que afectaron en septiembre del año pasado al Caribe insular. El viceministro venezolano para el área, Raúl Causi, destacó la puesta en marcha de mecanismos financieros a través del Banco del Alba para impulsar proyectos energéticos, turísticos y la creación de un fondo para atender emergencias ambientales. Desde la isla de Margarita, nuestra compañera Esther Yáñez nos tiene las precisiones. Saludos, Esther. ¿Qué otros planteamientos ha habido durante la jornada? Sí, ¿qué tal, Rey? Muy buenas tardes. Saludos desde la isla Margarita. Lo decías muy bien, durante la jornada de ayer tuvo lugar esa segunda conferencia de cooperación de la Asociación de Estados del Caribe, recordemos, compuesta por 25 miembros y 8 países observadores. Y hoy están teniendo lugar, todavía continúan a estas horas, reuniones, mesas de trabajo privadas muy intensas sobre diferentes temas, sobre todo cómo conformar, fomentar los lazos de unión entre los países caribeños, lazos de hermanamiento, pero también, por supuesto, cómo evaluar sus capacidades, unir esfuerzos, integrar y concertar proyectos de desarrollo entre todos estos países y algo muy importante que resaltabas y que no podemos olvidar, la lucha contra el cambio climático, porque es algo que afecta y mucho a la región, y sobre todo cómo conformar una lucha común contra los desastres naturales, porque en la memoria de todos todavía están los huracanes Irma y María, que el pasado mes de septiembre devastaron varios países de la región. De hecho, se espera que hoy en la tarde haya una declaración final de solidaridad con estos países. Así que mucho de lo que hablar mientras vienen hasta la isla Margarita varios cancilleres durante la tarde para la reunión ordinaria final que tendrá lugar durante el día de mañana. De hecho, estamos a la espera de que arribe el canciller anfitrión, Jorge Arreaza, pero como te digo, Rey, mientras tanto, muchos temas sobre la mesa, muchas cosas a debatir. Nosotros aquí en Telesur le estamos dando seguimiento prácticamente minuto a minuto y de hecho en estos momentos me encuentro con el delegado de Bolivia para la AEC, para la Asociación de Estados del Caribe, al que le damos ya la bienvenida. Él es Juan Ramón Quintana y con él queríamos hablar, porque Bolivia no es país miembro, es país observador, pero permanecen muy atentos también a todas las actividades que se desarrollan desde Isla Margarita en esta reunión, en esta conferencia de cooperación. Y lo primero que quería preguntarle, delegado, es, bueno, desde su punto de vista, ¿cuáles son los temas que se están tratando? Cambio climático, confrontación conjunta ante los desastres naturales, integración regional, muy importante también para Bolivia, que forma parte de otros mecanismos de integración latinoamericana, como por ejemplo el ALBA, ¿no?, tan importante para Venezuela. Entonces, ¿cuáles son esos puntos a debatir principales en estas mesas de trabajo? Bueno, muchas gracias. Fundamentalmente, los enfoques de la cooperación para la región del Caribe. El Caribe tradicionalmente ha sido una región en disputa geopolítica y hoy es una región en la que se discute desde la perspectiva geopolítica una suerte de intervención cooperativa. ¿Cómo hacer para disminuir la vulnerabilidad del Caribe frente al cambio climático? Nuestro aporte como país observador es un aporte fundamentalmente conceptual, filosófico, y creemos que la única manera de aportar al cambio climático es frenar fundamentalmente el modelo capitalista de consumo excesivo, frenar la industrialización que hoy día avanza a pasos agitados y que tiene consecuencias desastrosas para el medio ambiente y particularmente para países como los países del Caribe que se encuentran
extremadamente expuestos ante el cambio climático. Frente a esto, Bolivia cree, la perspectiva del Estado Plurinacional de Bolivia, que lo ha expresado el presidente Evo, es que no cabe la cooperación por el camino de la caridad. Aquí lo que cabe es la cooperación desde la perspectiva de la solidaridad, de la complementariedad y fundamentalmente desde una perspectiva de la cooperación entre los países del sur. Y específicamente seguimos, como miembros del ALBA, la filosofía de la cooperación que se basa en que nosotros damos como países lo poco que tenemos, no lo que nos sobra. Consecuentemente, este es un ejercicio humanitario, solidario, complementario de la cooperación. No nos comprometemos a dar más de lo que tenemos, pero tampoco somos insensibles a lo que ocurre hoy día en la región y en nuestros países. Hablaban también de la búsqueda de financiamiento exterior y que Bolivia iba a proponer la conformación de una agenda de cooperación regional utilizando mecanismos parecidos a los del ALBA. ¿Qué significa eso? Sí, la propuesta de Bolivia es la posibilidad de explorar una agencia de cooperación para enfrentar los riesgos climáticos, los desastres naturales, los huracanes que discurren recurrentemente en la región, y constituir una agencia desde la cual se pueda atender bajo principios de equidad redistributiva, recursos, tecnologías y todo lo que fuera necesario para atender de manera justa, de manera equitativa, las necesidades que tienen los países más afectados. De pronto hay países que están tremendamente afectados, pero que reciben una cuota de cooperación infinitamente menor a la que necesitan, probablemente de manera desproporcional a otros países que han sido menos afectados, pero que están recibiendo mucho más cuotas de cooperación. Por lo tanto, necesitamos equilibrar la redistribución de los recursos y creemos que una agencia regional del Caribe con la participación de países observadores o de mecanismos de monitoreo y de control social, fundamentalmente se pueda restituir esto que podríamos llamar, digamos, redistribución justa de la cooperación. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos quedamos con esa idea importante, redistribución justa de la cooperación. Una de las propuestas de Bolivia que está participando en estos momentos como país observador. Acabamos de hablar con Juan Ramón Quintana, Rey, el delegado internacional por parte de Bolivia, que está participando entonces en estos momentos aquí también desde Isla Margarita, junto con los otros 7 países observadores y los 25 países miembros de la Asociación de Estados del Caribe. A estas horas todavía continúan entonces las reuniones, las mesas de trabajo sobre todos estos temas y nosotros seguiremos entonces dándole cobertura a través de las pantallas de Telesur. Rey, estaremos muy pendientes. Gracias, Esther. Ese pronunciamiento del representante de Bolivia da muestra de cómo la cooperación viene desde el sur. Del norte vienen las sanciones. Gracias una vez más. Hasta la próxima. Esther Yáñez, directamente desde la isla de Margarita. Y en Venezuela nos mantenemos, porque como le decíamos al inicio, hace exactamente 5 años, el cuerpo del comandante Hugo Chávez fue trasladado desde la Academia Militar hasta el cuartel de la Montaña, en el oeste de Caracas, donde reposa en la actualidad. Líderes revolucionarios y dirigentes del gobierno bolivariano protagonizaron la caravana simbólica que recordó la similar protagonizada el 15 de marzo de 2013. El presidente Nicolás Maduro encabeza esta actividad conmemorativa. Previamente, el jefe de Estado lideró otra actividad en la Casa de los Sueños Azules en el Fuerte Tiuna. Maduro expresó que el amor, la lealtad y el socialismo son los pilares del legado del líder histórico de la revolución bolivariana. Ahí vemos imágenes en vivo que se generan desde el cuartel de la Montaña.
Y repetimos nuestra pregunta a Twitter. Se cumplen 7 años de la lucha contra el terrorismo en Siria. Sabemos cuánto se ha perdido, pero cuánto se ha avanzado. Le preguntamos, participe. Nos quedan algunos minutos acá en el programa Temas del Día. Mientras, vamos a nuestra imagen del día, que tiene mucho que ver con algo que acabamos de ver. En el contexto de este 5º aniversario del traslado del comandante Hugo Chávez al cuartel de la montaña, la Fuerza Armada, acompañada por el pueblo, condujeron la llama eterna del líder de la revolución desde la Academia Militar hasta el lugar donde reposa su cuerpo. Con esta imagen nos vamos a la pausa. A solo 3 días de las elecciones presidenciales en Rusia se incrementa la campaña rusofóbica. Estados Unidos y sus aliados occidentales buscan boicotear con nuevas medidas la carrera presidencial, tomando como pretexto el caso Skripal. Moscú asegura que dichas acusaciones son infundadas y no hará esperar su contundente respuesta. Vamos a ampliarlo en nuestro segundo tema del día. A través de un comunicado conjunto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su par de Francia, Emmanuel Macron, y las jefas de gobierno de Alemania, Angela Merkel, y de Gran Bretaña, Theresa May, rechazan el envenenamiento al ex agente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en Salisbury el pasado 4 de marzo. Los 4 mandatarios afirmaron: el uso de un agente nervioso de fabricación militar de un tipo desarrollado por Rusia constituye el primer uso ofensivo de un agente nervioso en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pero ya le decíamos, el Kremlin no se queda de brazos cruzados ante estas declaraciones de Occidente. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, anunció que aplicará la reciprocidad diplomática respecto a representantes británicos en Moscú. En primer lugar, creo que esta es una historia que refleja la desesperación del gobierno del Reino Unido de una manera muy obvia, especialmente en una situación en la que no puede cumplir las promesas que les hicieron a sus ciudadanos al respecto de su salida de la Unión Europea. Pero la respuesta de la expulsión de 23 diplomáticos rusos llegará muy pronto, se lo aseguro. También le informamos que en este contexto el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le aplicó a Rusia la ley para contrarrestar a los adversarios a través de sanciones conocidas como CAATSA por su sigla en inglés. De acuerdo con un informe publicado en la lista, figuran las personas acusadas de interferir presuntamente en las elecciones presidenciales de 2016. Entre los sancionados hay 19 individuos y 5 entidades. Algunos de ellos ya estaban sancionados, mientras 14 personas naturales y una organización fueron incluidos por primera vez. Además de funcionarios y entidades, la lista incluye al Servicio Federal de Seguridad de Rusia y la Dirección General del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país eslavo. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, indicó que Moscú se toma con tranquilidad las sanciones y ha empezado a preparar medidas de respuesta. El funcionario calificó las sanciones de Washington como bailes políticos alrededor de acusaciones contra Rusia que no se corresponden con la realidad. De acuerdo con Ryabkov, esta política está estrechamente vinculada al panorama electoral del próximo domingo. Hansel Oro nos amplía desde la capital rusa. Saludos, Hansel. ¿Qué nuevas reacciones se escuchan? Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. A pocos días de celebrarse los comicios presidenciales en Rusia, Estados Unidos y sus aliados occidentales intentan amenazar con nuevas políticas en la campaña rusofóbica para tratar de boicotear las elecciones el próximo 18 de marzo en la nación eslava. En este caso, Estados Unidos intenta con esta ley CAATSA, me refiero a la ley para contrarrestar al supuesto adversario a partir del levantamiento de sanciones firmada por el propio presidente estadounidense Donald Trump en agosto del año pasado. Por otra parte, Trump apoya estas acusaciones hechas por la primera ministra Theresa May relacionada con el caso de Sergei Skripal, donde intentan implicar a Moscú en este supuesto caso de envenenamiento del exagente doble ruso y también de su hija Yulia Skripal. Hay que explicar que, por otra parte, May usa el mismo guión que utilizaron los norteamericanos en las pasadas elecciones del 2016, donde expulsaron unos 35 diplomáticos. Ahora May intenta específicamente expulsar a 23 diplomáticos rusos del Reino Unido. Por otra parte, suspende los contactos bilaterales entre estos países
países y también se hace eco la prensa occidental, la prensa británica de todo este espectáculo para específicamente llamar la atención de la comunidad internacional en contra de Rusia, con el objetivo específicamente de boicotear las elecciones. También, por otra parte, en las redes sociales circula un hashtag relacionado con el opositor Alexei Navalny, que busca mermar la participación cívica en este proceso eleccionario con el hashtag no votar, exactamente para específicamente darle esa poca cabida a las elecciones de Rusia, que sin dudas ya se han pronunciado. Por otra parte, el propio partido de Rusia Unida con otro hashtag relacionado vamos por el récord, es lo que está explicando para poder exactamente exacerbar el fluido de la participación ciudadana en estas elecciones. Incluso debido a estas nuevas estadísticas que ha sacado el propio Centro de Estudio de la Opinión Pública, se registra que serán superiores a la de 2012 esta participación cívica. Esta es la información donde específicamente Rusia también explica de que va a responder con medidas simétricas en torno a esta campaña internacional antirrusa contra el gobierno y específicamente para boicotear el proceso eleccionario, que también explica de que va a hacerse con total normalidad debido a toda la participación ciudadana que estará presente en este evento. Adelante. Gracias, Hansel. Niégala suyo. Yo no voto es la etiqueta que está posicionándose en redes sociales a favor de Alexei Navalny y llamando a la abstención en las elecciones del próximo domingo. Hablando de redes sociales, vamos a consultar las cuentas Twitter de nuestros corresponsales para revisar otras informaciones. Aquí tenemos la primera de Cristian Salas, comunicado conjunto ELN Gobierno Colombiano a propósito de la retoma de la mesa de conversaciones en el 5º ciclo de diálogos por la paz entre esta guerrilla y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en Ecuador. Ahí aparece el texto. Avanzamos. Luis de Jesús, Puerto Rico, Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública convoca a paro general de maestros el 19 de marzo, o sea, el lunes próximo, en protesta por la reforma educativa propuesta por el gobierno. El proyecto incluye el cierre de cientos de escuelas, la reducción de la oferta académica y despidos de unos 7.000 maestros. Atención entonces para ese lunes. Vamos a ver ahora qué nos cuenta Lacho Lemos. General Villes-Boas exigía al gobierno de facto garantías de que no se repita una comisión de la verdad después de la intervención militar en Río. Eso sucedió el 19 de febrero. El 14 de marzo, prácticamente un mes después, Mayeli Franco, relatora de la comisión que fiscaliza la intervención militar en Río, es asesinada. ¿Qué le parece? Avanzamos. Jaime Herrera, Perú, Congreso aprueba debatir la vacancia al presidente PPK Migosea, Pedro Pablo Kuczynski, por incapacidad moral permanente. La moción sería debatida el próximo jueves 22 de marzo. ¿Será esta una jugarreta del fujimorismo? Habría que seguir. Vamos a escuchar qué nos cuenta Jaime Herrera al respecto. Con 87 votos a favor, el Pleno del Congreso de la República aprobó debatir la moción de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, acto que se realizará el próximo jueves 22 de marzo. Esto quiere indicar que en esa fecha el presidente Kuczynski se presentará ante el Pleno del Congreso de la República para dar a conocer sus explicaciones por las acusaciones que pesan sobre él por actos de corrupción cuando fue ministro del presidente Alejandro Toledo. Cabe indicar que luego de ello habrá un debate y una votación. Se requieren 87 votos para que se defina si el presidente Kuczynski es o no destituido. La suerte del presidente Kuczynski se definirá entonces el próximo jueves 22 de marzo. Nuestro tema en desarrollo es Siria. Hoy se cumplen 7 años de la guerra en la nación árabe, 7 años de lucha contra el terrorismo por caprichos imperiales. Nuestro corresponsal en Damasco, Hisham Wenus, nos comenta sobre las heridas que ha dejado la guerra en ese país. Saludos, Hisham, adelante. Hola colegas, saludos amables televidentes. El ejército árabe sirio ha logrado recuperar el control de la localidad de Hamoria en el sur de Ghouta Oriental de manos de los terroristas del Frente al-Nusra y de los milicianos de las llamadas Brigadas de Ar-Rahman.
realmente después de haber recuperado el control de esta localidad, ha logrado evacuar a alrededor de 13.000 personas civiles indefensos, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, y también hay algunos hombres que estaban ahí como rehenes en manos de los terroristas. Algunos ciudadanos también procedieron de otras localidades como Kafr Batna y llegaron a Jamoría y han sido evacuados hacia el centro de acogida temporal de Ad-Duair en el campamento de Al-Wafidin. La evacuación se desarrolló a través del corredor humanitario Al-Baz al sur de Ghouta Oriental, en coordinación con el Centro de Reconciliación ruso con base en Hmeimin, en la provincia costera siria de Latakia. Hay que destacar también que en paralelo con la evacuación de estos civiles se introdujo a través del corredor humanitario Al-Wafidin una caravana de ayuda humanitaria internacional compuesta por 25 camiones cargados de materiales alimenticios y medicamentos que han llegado a la localidad de Duma, donde están desplegados los armados del llamado Ejército del Islam. Realmente la ayuda ha sido distribuida a más de 27.000 civiles habitantes de esta localidad, que es el principal terreno de operaciones del Ejército del Islam. Esta gestión humanitaria que desarrolla el ejército árabe sirio en conjunto con el Centro Ruso de Reconciliación desmiente todas las acusaciones occidentales al gobierno sirio de asediar a la región de Ghouta Oriental y de hacer morir de hambre a sus habitantes. E incluso los habitantes que han sido evacuados, todos afirman que en muchas ocasiones intentaron llegar a los corredores humanitarios para salir a zonas bajo control del gobierno, pero no han logrado porque realmente los terroristas abrían fuego de sus francotiradores contra los civiles y también atacaban a los corredores humanitarios con proyectiles de mortero. Asimismo, los evacuados afirmaron que nunca han recibido ayuda humanitaria de lo que llegaban a la región de Ghouta Oriental porque los terroristas secuestraban estas caravanas de ayuda humanitaria y vendían esta ayuda a los habitantes a precios inasequibles, precios muy elevados, razón por la cual los ciudadanos afirmaban que estos terroristas realmente los mataban de hambre, además de utilizarlos como escudos humanos y asimismo emplearlos o utilizarlos como esclavos para la excavación de túneles subterráneos. Hay que destacar que en paralelo el ejército árabe sirio continúa la lucha contra los terroristas en Ghouta Oriental y en varias zonas, en 2 localidades, ha encontrado 2 plantas de fabricación de armas químicas clandestinas que cuentan con recursos y sustancias tóxicas procedentes de países occidentales, de Arabia Saudita y también de otras naciones a través de Turquía, para perpetrar una provocación química en Ghouta Oriental y luego inculpar al ejército árabe sirio de este ataque para atraer la intervención extranjera, sobre todo de Estados Unidos. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Muchas gracias, Hicham. Vamos entonces a recordar nuestra pregunta Twitter y las respuestas. ¿Qué le preguntábamos al inicio? Bueno, se cumplen 7 años de lucha contra el terrorismo en Siria. Sabemos cuánto se ha perdido, pero cuánto se ha avanzado. Veamos qué nos responden nuestros seguidores. Por ejemplo, Guillermo Lescano dice, se ha avanzado más de lo que uno quisiera. Se avanzó en un 88% del total de la superficie siria. En Ghouta se avanza firmemente, es cierto, cuesta y mucho. Sin embargo, hay que tener presente al ejército árabe sirio, bendito sea, junto al ejército ruso, echarán a la gente que no es de allí. Vamos con otra y a otra. Dice, en Siria se escribió otra derrota más de los asesinos seriales de la Casa Blanca. Ya no se pierdan los tweets de La Brillante, bueno, menciona el nombre de una usuaria sobre el tema. Y prácticamente dice lo mismo en inglés posteriormente. José Manuel Barroso, a contracorriente, Siria libra una lucha encarnizada contra los factores imperiales por mantener su soberanía e independencia. Y no será Estados Unidos y sus aliados internos y externos quienes quiebren la voluntad y coraje de Bashar al-Assad y su pueblo, sin contar a Rusia vencedores. Y por último, Suicide, que dice, quedó demostrado que Siria es un pueblo invencible, que Estados Unidos fracasó
una vez más con su política belicista y que la unión de los pueblos es más fuerte que cualquier mentira de los grandes medios de comunicación. Muchísimas gracias por estas respuestas. Vamos a dejarlo con nuestro video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Si usted anda por Malasia y ve a varias personas subidas a árboles, bueno, pues no se asuste, son cazadores de miel. Así es, como le cuento, son pobladores de aldeas que recolectan la dulce sustancia con numerosas propiedades medicinales. Con estas imágenes despedimos hoy nuestro programa. Dia banyak khasiat dia, kecoa dia banyak khasiat dia, macam-macam ubat boleh buat. Kalau batuk apa kan, dia boleh buat luka kan. Ubat luka boleh dia dikaji buat ubat luka. Batuk selsema. Khasiat untuk banyaklah kegunaan diri sendiri.